Lamarquesa.es se ha desplazado hasta el Mercado de Colón para hablar con Stephen Anderson, director del Mercado de Colón de Valencia. Menudo puestazo, enhorabuena. Bueno, director, tanto como director, no, yo soy el presidente de la Asociación de Comerciantes. Todavía entonces, mejor. Bueno, porque sí, eres de los que dirigen el cotarro. Lo bueno de la asociación son los que están representados más que su presidente, pero sí. bueno. No, todo un honor tenerte. Y entonces el Mercado de Colón se ha enfocado muy bien porque inicialmente abrió y habría muchas cafeterías y muchas cosas todas iguales, pero ahora habéis diversificado mucho la oferta. Sí, nuestra intención era atraer un público más amplio, ¿no? De ampliar un poco nuestra oferta para que atraemos un público más diversa, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, justo hoy estaba hablando con el concejal sobre este tema, ¿no? De que ahora mismo cuando vienes al Mercado Colón es un público muy variado, muy variopinto, sí. ¿no? Y que tenemos muchas chicas jóvenes que son muy de moda y muy fashion, como tú. Ay, y tenemos también pues la gente más mayor que han venido al mercado durante mucho tiempo y que es su sitio para tomar su café. Tenemos gente de trabajo que viene también, que nos sostienen con nuestra oferta de comidas, de mediodía, de meriendas, de desayunos. Entonces, la verdad es que estamos consiguiendo lo que queríamos, que es poner el Mercado Colón como un centro neurológico del barrio del Ensanche. Del Ensanche y de toda Valencia, porque venimos de todos los barrios al Mercado de Colón a estar aquí a gusto. Y que podéis venir porque tenemos un parking, tenemos un metro, tenemos autobuses, entonces estamos abiertos a todo Valencia. Realmente y más allá también, ¿eh? Sí. Claro, porque cada año tenemos más turistas también. Muchísimos turistas. Yo hoy precisamente estaba comiendo aquí en Cerveza Asturias y todas las mesas de alrededor eran turistas. Pues no es de extrañar, ¿no? Porque estamos en un edificio tan emblemático en Valencia, porque lo bonito del Mercado Colón no solamente es que os vamos a tratar bien, os vamos a cuidar, os vamos a alimentar, os vamos a dar de beber, además con un producto bueno, con un producto de cercanía, con un producto saludable, pero que también vas a disfrutar de todo esto en un entorno realmente privilegiado. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. En un mercado de 100 años, uno de los edificios más importantes de Valencia. Y yo creo que esto para nosotros es un gran regalo. Un privilegio. Steve, y estáis presentando Valencia como capital sostenible. Capital de la alimentación sostenible. 2017. Exactamente. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es a través de un tratado entre distintas ciudades de todo el mundo, de una serie de compromisos con la alimentación, entonces de fomentar una alimentación justa, saludable y sostenible, ¿no? Sí. Y este año todos estos alcaldes de estas ciudades se reúnen aquí en Valencia y con el premisa, con esos valores, para promover acciones que fomentan la salubridad y la sostenibilidad de la alimentación. Qué bien, qué bien. ¿Y cuándo empiezan las actividades? Pues no me acuerdo de fechas exactas, pero creo que es del 10, si no me equivoco, o 16 al 19 o 26 al 29 es el Congreso. El Congreso. Y nuestras actividades están durante todo el próximo trimestre. Muy bien, muy bien. Pues aquí estaremos. Enhorabuena por estas iniciativas y contar con los valencianos porque estamos encantados. Esperamos que sí, porque aquí van a encontrar de todo. Van a encontrar cursos, porque vamos durante estos meses a ofrecer cursos para adultos, para niños. Vamos a tener presentaciones de dietistas. Todo sobre la alimentación sostenible y saludable lo pueden encontrar aquí durante los próximos 3 meses. Genial, pues haremos mucho deporte y luego aquí a sentarnos. Os esperamos en vuestra casa. Gracias, gracias.